El reconocido historiador Alan Lichtman, a menudo aclamado como el Nostradamus de las elecciones, ha asombrado a los analistas políticos con su capacidad para predecir correctamente 9 de las últimas 10 elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su precisión predictiva trae a la mente el legado centenario de Nostradamus, cuyas crípticas cuartetas siguen cautivando la imaginación y provocando especulaciones inquietantes. A lo largo de generaciones, los enigmáticos versos de Nostradamus han insinuado futuros llenos de esperanza y agitación, ofreciendo vislumbres de posibilidades inquietantes. Desde advertencias terribles sobre revoluciones tecnológicas y catástrofes ambientales hasta predicciones siniestras sobre agitación religiosa, Nostradamus ha dejado un rastro de acertijos que desafían la interpretación. Entre sus muchas profecías, algunas se destacan por su potencial para perturbar el espíritu humano, lo que lleva a uno a preguntarse si vislumbrar el futuro es realmente una bendición o un. Profundicemos en 10 de las predicciones más siniestras de Nostradamus, comenzando con una que podría sacudir los cimientos mismos del liderazgo espiritual. Un nuevo papa y el debilitamiento de la Iglesia. En una de las cuartetas más debatidas de Nostradamus, describe a un futuro papa como un romano de buena edad, cuyo reinado en última instancia debilitará la autoridad de la Iglesia. Si bien está impregnado de ambigüedad, este versículo pinta un retrato aleccionador de un sucesor cuyo mandato podría anunciar división e inestabilidad dentro de la Iglesia. Esta profecía adquiere una relevancia inquietante en el contexto del Papa Francisco, el 266º pontífice de la Iglesia Católica, cuyo liderazgo ha estado marcado por cambios significativos. Venerado por millones por su enfoque en la justicia social, el diálogo interreligioso y su humilde redefinición del papado, el Papa Francisco ha guiado a la Iglesia en tiempos tumultuosos. Sin embargo, su mandato no ha estado exento de controversias. Su postura progresista en cuestiones como el cambio climático, la inclusión LGBTQ+ y la desigualdad económica ha suscitado duras críticas, en particular de las facciones más conservadoras dentro del. A medida que avanza el papado del Papa Francisco, persisten las preguntas: ¿qué le espera a la Iglesia después de su era? ¿Podría su sucesor marcar el comienzo de un período de profunda división, como lo ve la cuarteta de Nostradamus? La naturaleza críptica de la profecía la deja abierta a una variedad de interpretaciones. Implica un declive de la autoridad moral de la Iglesia, una pérdida de influencia en los asuntos globales o una discordia interna que podría fracturar a los fieles. Algunos lo ven como una metáfora de las luchas en curso, como los desafíos financieros, la disminución de la asistencia y la creciente ola de secularismo. Otros temen un desmoronamiento literal del poder político o espiritual del Vaticano, potencialmente impulsado por escándalos o crisis de fe que podrían sacudir la institución hasta sus cimientos. Estas posibilidades reflejan los problemas muy reales que enfrenta la Iglesia Católica hoy. La disminución de las congregaciones, particularmente en las naciones occidentales, y las sombras persistentes de las controversias pasadas amenazan su posición como brújula moral global. ¿Es la predicción de Nostradamus una advertencia ominosa de un declive más profundo, o es simplemente un reflejo de los desafíos que ya se avecinan? Independientemente de cómo se interprete esta profecía, sirve como un escalofriante recordatorio de la fragilidad incluso de las instituciones más duraderas. Ya sea que se refiera a tensiones financieras, batallas ideológicas o una capacidad menguante para influir en los eventos globales, la cuarteta parece predecir una era de incertidumbre para la Iglesia. Sin embargo, esta posible crisis espiritual es solo el comienzo. Las visiones de Nostradamus no se detienen en la agitación religiosa, sino que se extienden a una era de caos, transformación y desafíos sin precedentes. La era de Acuario, un futuro de doble filo. La era de Acuario ha sido celebrada durante mucho tiempo como una era de transformación, una época marcada por la armonía, la iluminación y un despertar espiritual colectivo. Muchos astrólogos la imaginan como una era dorada en la que la humanidad se unirá para superar sus mayores desafíos mediante la innovación, la compasión y la cooperación. En este futuro idealizado, los avances tecnológicos y los esfuerzos humanitarios crean un mundo sostenible y equitativo donde prevalecen la paz y la justicia. Pero Nostradamus ofrece una visión radicalmente diferente de esta era. Sus cuartetas describen la era de Acuario como una época turbulenta, marcada por sangre, leche, hambruna, guerra y enfermedades.
En lugar de una utopía, sus palabras proféticas pintan un panorama sombrío de crisis globales, conflictos y sufrimiento. Esta interpretación más oscura sugiere que la humanidad puede enfrentar desafíos sin precedentes al entrar en esta nueva era, destrozando la visión optimista de paz y progreso. Un mundo que ya está al borde del abismo. Aunque las predicciones de Nostradamus pueden parecer excesivamente nefastas, existen paralelismos inquietantes entre sus advertencias y las realidades modernas. La pandemia de COVID-19, que surgió a fines de 2019, se convirtió en un recordatorio aleccionador de cuán frágiles pueden ser los sistemas globales. El virus puso de rodillas a las naciones, exponiendo profundas desigualdades en la atención médica y el acceso a los recursos, paralizando las economías y sacudiendo el tejido mismo de la sociedad moderna. Sirvió como una llamada de atención, destacando las vulnerabilidades que enfrenta la humanidad en tiempos de crisis. Más allá de las crisis de salud, el espectro del cambio climático se cierne sobre nosotros. El aumento del nivel del mar, las tormentas cada vez más severas y las sequías prolongadas amenazan con desplazar comunidades, agotar los recursos y provocar conflictos por los alimentos, el agua y la tierra habitable. La degradación ambiental y la contaminación se suman a estas amenazas, creando un efecto en cascada que podría conducir a migraciones masivas, inestabilidad económica y malestar social. Estos problemas no son posibilidades lejanas, ya se están desarrollando, con impactos visibles en todo el mundo. El auge de la IA y el miedo a la rebelión. Entre los desafíos sobre los que advirtió Nostradamus hay uno que resuena con fuerza en el siglo XXI, el auge de la inteligencia artificial. En sus crípticas cuartetas, alude a una inteligencia superior, creada por la humanidad que un día se alzará, trayendo caos y destrucción. Aunque no podía saber los detalles de la IA tal como la entendemos hoy, su profecía se alinea inquietantemente con los crecientes temores sobre el rápido avance de las tecnologías autónomas. La inteligencia artificial, que alguna vez fue un concepto futurista, ahora se ha convertido en una parte central de la vida diaria. Desde los autos que se conducen solos y los algoritmos predictivos hasta los asistentes virtuales y los diagnósticos médicos, la IA ha revolucionado las industrias y ha prometido soluciones a algunos de los mayores desafíos de la humanidad. Pero esta poderosa tecnología conlleva riesgos inherentes. ¿Qué pasaría si los sistemas que creamos evolucionaran más allá de nuestro control? Las posibles consecuencias de un levantamiento de la IA son escalofriantes. Imaginemos que los mercados financieros fueran manipulados hasta un colapso catastrófico por algoritmos deshonestos. Los vehículos autónomos podrían convertirse en armas, mientras que las redes eléctricas y de comunicación podrían ser víctimas de una reprogramación maliciosa. Sociedades enteras podrían quedar paralizadas a medida que las tecnologías diseñadas para servir a la humanidad se vuelvan en su contra. Estos temores no se limitan a la ficción especulativa. Los principales expertos en el desarrollo de la IA han dado la alarma sobre los peligros del progreso descontrolado. Los debates éticos continúan sobre las armas autónomas que pueden tomar decisiones de vida o muerte sin supervisión humana. Los ciberataques, las campañas de desinformación y la posible desestabilización de los sistemas financieros ya demuestran cómo la IA puede ser utilizada como arma de maneras que amenacen la seguridad global. La profecía de Nostradamus puede no referirse a una rebelión literal, pero podría servir como metáfora de la creciente dependencia de la humanidad de tecnologías que no podemos controlar por completo. Cuanto más profundamente se integre la IA en la infraestructura crítica, mayor será el riesgo de consecuencias no deseadas. Su advertencia subraya la necesidad urgente de cautela, regulación y desarrollo ético a medida que avanzamos más en esta nueva frontera tecnológica. El amanecer de los desastres naturales catastróficos. Si bien los peligros potenciales de la IA proyectan una sombra sobre la era de Acuario, no son las únicas amenazas que Nostradamus previó. Sus cuartetas también predicen desastres naturales de proporciones catastróficas, eventos capaces de alterar el curso de la historia. Estas predicciones agregan otra capa de incertidumbre a una era ya plagada de desafíos, recordándonos que el futuro de la humanidad puede estar determinado no solo por sus propias creaciones, sino también por las fuerzas impredecibles de la naturaleza. Desastres naturales devastadores, un mundo en crisis.
Las visiones proféticas de Nostradamus están llenas de descripciones escalofriantes de desastres naturales, terremotos que destruyen ciudades, erupciones volcánicas que borran el cielo, inundaciones que se tragan regiones enteras y hambrunas que dejan incontables vidas en la desesperación. Si bien las calamidades de este tipo han plagado a la humanidad desde el amanecer de la civilización, sus cuartetas sugieren que tales eventos se intensificarán en frecuencia y gravedad, desatando el caos a escala global. Entre sus descripciones más vívidas se encuentran referencias a una tierra reseca y grandes inundaciones, que retratan un mundo que lucha contra la furia desenfrenada de la naturaleza. Aunque estos versos fueron escritos en el siglo XVI, reflejan de manera inquietante las crisis que enfrentamos hoy. Los efectos del cambio climático, impulsados por el aumento de las temperaturas globales, están alterando los patrones meteorológicos, amplificando los eventos extremos y amenazando los ecosistemas y las comunidades en todo el mundo. La evidencia científica es innegable. El derretimiento de los glaciares y los casquetes polares contribuye al aumento del nivel del mar, poniendo en peligro las zonas costeras y forzando migraciones masivas. Las sequías prolongadas están paralizando la agricultura, alterando el suministro de alimentos y creando inestabilidad económica en todos los continentes. Mientras tanto, tormentas intensas e incendios forestales sin precedentes devastan vidas y medios de subsistencia, poniendo a prueba la resiliencia incluso de las naciones más avanzadas. La devastación provocada por los desastres recientes subraya la relevancia de las advertencias de Nostradamus. Los huracanes Harvey y María en 2017 pusieron de rodillas a Texas y Puerto Rico, causando miles de millones de dólares en daños y dejando a innumerables familias sin hogar. El terremoto y tsunami de Tohoku de 2011 en Japón no solo se cobraron miles de vidas, sino que también provocaron una fusión nuclear en Fukushima, lo que nos recuerda el poder impredecible de la naturaleza. De manera similar, los incendios forestales en Australia de 2019 a 2020 y en California en los años posteriores quemaron millones de acres, destruyeron hogares y desplazaron comunidades enteras. En su sombría previsión, Nostradamus habla de hambruna, una cruda realidad para las regiones que sufren sequías prolongadas y colapso agrícola. Su visión de las grandes inundaciones refleja el aumento del nivel del mar que amenaza a ciudades y naciones. Desde desbordamientos de ríos hasta catastróficas inundaciones costeras, estos eventos revelan las debilidades de la infraestructura moderna y las deficiencias de los sistemas de respuesta a emergencias. ¿Podrían estos desastres en aumento señalar el cumplimiento de las profecías premonitorias de Nostradamus, advirtiendo de un mundo cada vez más a merced de la naturaleza? Una nueva guerra mundial, el regreso del caos global. El siglo XX fue testigo de la inimaginable devastación de dos guerras mundiales. Estos conflictos redefinieron las fronteras, alteraron el equilibrio de poder y dejaron una cicatriz indeleble en la historia humana. Sin embargo, según Nostradamus, los días más oscuros de la humanidad aún pueden estar por venir. Sus cuartetas predicen la llegada de un tercer conflicto global aún más catastrófico, que podría eclipsar los horrores del pasado. En sus crípticos versos, Nostradamus alude a una guerra encarnizada que involucra a grandes potencias, con ominosas referencias a fuego del cielo y ciudades reducidas a cenizas. Estas frases evocan imágenes de bombardeos aéreos, ataques con misiles o incluso lo impensable, una guerra nuclear. Aunque se abstiene de nombrar naciones específicas, sus predicciones se alinean inquietantemente bien con el frágil clima geopolítico de hoy. El mundo moderno está plagado de tensiones. Grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia siguen enzarzadas en una competencia por los recursos, la supremacía militar y el dominio ideológico. Los conflictos regionales hierven a fuego lento en Oriente Medio, Europa del Este y el Mar de China Meridional, cada uno con el potencial de escalar hasta convertirse en una confrontación global. La proliferación de armas nucleares y tecnologías militares avanzadas añade otra capa de peligro, donde un solo error de cálculo podría encender una reacción en cadena devastadora. Las profecías de Nostradamus también insinúan el surgimiento de un líder tiránico, un eco de las advertencias bíblicas sobre el anticristo en el libro del Apocalipsis. Esta figura engañosa, impulsada por la ambición y el poder desenfrenado, podría sumir al mundo en el caos. ¿Podría un líder así manipular el fervor nacionalista, explotar la inestabilidad económica o aprovechar el dominio tecnológico para llevar a la humanidad al abismo de la guerra?
Históricamente, las cuartetas de Nostradamus se han vinculado a figuras como Napoleón y Adolf Hitler, lo que da credibilidad a las interpretaciones de sus advertencias sobre una tercera guerra mundial. Su mención de dos grandes alianzas sugiere la polarización de las naciones en facciones opuestas, y sus imágenes de destrucción evocan visiones de ciudades devastadas por la guerra moderna. Un conflicto de ese tipo no solo resultaría en una pérdida catastrófica de vidas, sino que también podría alterar permanentemente el orden global, poniendo a prueba la capacidad de la humanidad para sobrevivir y reconstruirse. La caída de un gran imperio, un legado desentrañado. A lo largo de la historia, el ascenso y la caída de los imperios han dado forma a la trayectoria de la civilización humana. El Imperio Romano dominó una vez Europa y el Mediterráneo, solo para colapsar bajo el peso de la decadencia interna y las amenazas externas. El Imperio Mongol, que se extendió por continentes, sucumbió de manera similar a la fragmentación y la rebelión. En sus escritos proféticos, Nostradamus previó la caída de otro gran imperio, uno cuyo colapso enviaría ondas de choque en todo el mundo. Sus cuartetas describen un imperio debilitado por la corrupción interna y asediado por enemigos a sus puertas. Aunque no especifica qué imperio, sus palabras han alimentado la especulación durante siglos. Podría tratarse de una superpotencia contemporánea, como Estados Unidos o China, cuyo dominio global ha definido la era moderna. O podría referirse a una unión económica y política, como la Unión Europea, que lucha por mantener la unidad frente al creciente nacionalismo y las presiones externas. Las pistas en los escritos de Nostradamus sugieren un imperio destruido por sus propios defectos, un duro recordatorio de que incluso las entidades más poderosas no son inmunes al declive. La inestabilidad económica, la división política y la sobreexplotación de los recursos a menudo preceden a la caída de las grandes potencias. Los adversarios externos, al percibir la debilidad, podrían explotar estas vulnerabilidades, acelerando el colapso. Ya sea que su profecía apunte a una nación específica o sirva como una advertencia más amplia, subraya la impermanencia de los logros humanos. El colapso de un gran imperio podría reconfigurar el equilibrio global de poder, dejando un vacío que desencadene más conflictos e incertidumbre. Como ha demostrado la historia, la caída de un imperio a menudo allana el camino para el surgimiento de otro, preparando el escenario para nuevas ambiciones, rivalidades y luchas. La caída de los grandes imperios, desafíos de Estados Unidos y cambios globales. Una interpretación de la profecía de Nostradamus señala a Estados Unidos como el potencial, gran imperio, que podría enfrentar el declive. Los observadores citan una variedad de señales preocupantes: aumento de la deuda nacional, creciente desigualdad económica y creciente polarización política. Estos indicadores sugieren que la inestabilidad interna podría socavar el dominio global de larga data del país. La confianza en las instituciones gubernamentales se está erosionando, mientras que la creciente competencia de otras naciones, en particular China, ejerce una presión adicional sobre Estados Unidos. Esta mezcla de decadencia interna y presiones externas se hace eco de los escenarios que previó Nostradamus, donde los imperios se desmoronan desde dentro, debilitados tanto por la corrupción interna como por el peso de los adversarios externos. Otro posible contendiente para la profecía de Nostradamus es China, actualmente una de las naciones más poderosas del mundo. A pesar de su rápido crecimiento económico y expansión militar, China enfrenta numerosos desafíos. La degradación ambiental, una población que envejece rápidamente y la creciente desigualdad están ejerciendo una inmensa presión sobre los recursos de la nación. Además, la política exterior cada vez más agresiva de China y las disputas territoriales con los países vecinos han aumentado las tensiones, lo que traza paralelos con la visión de Nostradamus de enemigos a las puertas. La combinación de luchas internas y amenazas externas podría empujar al país hacia un punto de inflexión. La Unión Europea también ha sido vinculada a la profecía de Nostradamus sobre el colapso de un imperio. La UE, que en su día fue un símbolo de unidad y cooperación, ahora enfrenta divisiones significativas. Las crisis económicas, las disputas políticas entre los países miembros y el auge del nacionalismo están poniendo a prueba el tejido de la Unión. Si estos problemas siguen sin resolverse, podrían llevar a una Europa fragmentada, cumpliendo la sombría visión de un gran imperio que se desmorona desde dentro.
Si bien es imposible determinar con precisión a qué imperio se refería Nostradamus, su profecía sirve como un oportuno recordatorio de la naturaleza cíclica de la historia. Los imperios surgen y caen, a menudo debido a debilidades internas y presiones de fuerzas externas. Ninguna nación es inmune al declive, y los patrones de la historia sugieren que los imperios deben adaptarse para sobrevivir o enfrentar un colapso eventual. Un fuego celestial, la Tierra a merced de las fuerzas cósmicas. El cielo nocturno ha sido durante mucho tiempo una fuente de asombro y miedo, un lugar donde la curiosidad humana se encuentra con lo desconocido. Aunque las estrellas y los planetas fascinan, la aparición de cometas y meteoritos suele provocar pavor. Las cuartetas de Nostradamus incluyen referencias a un fuego celestial que golpea la Tierra, un evento de tal magnitud que podría causar una destrucción inimaginable. Aunque no proporcionó detalles explícitos, muchos creen que este fuego celestial podría referirse al impacto de un asteroide o a una llamarada solar masiva, ambos de los cuales plantean amenazas significativas para la vida en la Tierra. A lo largo de la historia, estos eventos celestiales han demostrado su poder devastador. Se cree ampliamente que la extinción de los dinosaurios fue causada por el asteroide Chicxulub, que golpeó lo que hoy es México hace 66 millones de años. Este impacto liberó energía miles de millones de veces mayor que las bombas nucleares modernas, lo que provocó cambios climáticos globales y el colapso de los ecosistemas. En el siglo XX, el evento de Tunguska en Siberia, causado por la explosión de un meteorito, aplanó un área de bosque más grande que muchas ciudades, lo que proporcionó un duro recordatorio del poder de los objetos cósmicos más pequeños. Más recientemente, en 2013, el meteorito de Chelyabinsk explotó sobre Rusia, hiriendo a más de 1.500 personas y causando daños importantes con la fuerza de 440 kilotones de TNT. Si bien este evento no causó una destrucción generalizada, puso de relieve la vulnerabilidad de nuestro planeta a los objetos del espacio. Además, las erupciones solares, como el evento Carrington de 1859, han demostrado cuánto daño puede causar una poderosa tormenta solar. Una erupción similar hoy podría interrumpir los sistemas de comunicación globales, causar cortes generalizados de energía y causar estragos en satélites y redes eléctricas. La profecía del fuego celestial de Nostradamus enfatiza la vulnerabilidad de la humanidad a fuerzas que están mucho más allá de nuestro control. Ya sea el impacto de un asteroide, una erupción solar o algún otro evento cósmico, el potencial de un desastre catastrófico desde el espacio es real. Esta advertencia subraya la necesidad de una mejor preparación y comprensión de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. La plaga oculta, una amenaza silenciosa e invisible. A lo largo de la historia de la humanidad, las plagas y las pandemias han transformado las sociedades y alterado el curso de las civilizaciones. Desde la peste negra en el siglo XIV hasta la gripe española en el siglo XX, la humanidad ha experimentado el impacto devastador de las enfermedades infecciosas. Nostradamus advirtió sobre una plaga oculta, una enfermedad silenciosa e invisible que se propagaría rápidamente y diezmaría poblaciones, sumiendo al mundo en el caos. Aunque Nostradamus carecía del conocimiento científico disponible hoy, su visión refleja los temores actuales sobre las enfermedades infecciosas emergentes. La pandemia de COVID-19 demostró cuán rápidamente un nuevo virus puede abrumar los sistemas globales, sobrecargar las infraestructuras de atención médica, perturbar las economías y cambiar la vida diaria de miles de millones de personas. La rápida propagación de la pandemia y sus consecuencias globales reflejan las mismas preocupaciones que Nostradamus expresó en su profecía. La Biblia también habla de plagas apocalípticas en el libro del Apocalipsis, donde 7 copas de la ira de Dios se derraman sobre la tierra. Una de estas plagas implica dolorosas llagas que afligen a quienes llevan la marca de la bestia, mientras que otras describen enfermedades y sufrimiento generalizados. Estas vívidas imágenes evocan un futuro en el que las pandemias asolan el mundo, atacando sin previo aviso y afectando a toda la humanidad, reflejando las advertencias de Nostradamus. Ya sea que esta plaga oculta sea una pandemia de origen natural o una amenaza creada mediante bioingeniería, la profecía de Nostradamus sirve como un duro recordatorio de la fragilidad de la sociedad moderna. A pesar de los avances en la ciencia y la salud pública, la realidad sigue siendo que las amenazas invisibles pueden ser tan mortales como las que podemos ver y para las que podemos prepararnos.
El ascenso de un tirano, un mundo en tinieblas. La historia está repleta de ejemplos de tiranos, personajes que se apoderan del poder mediante el carisma, el engaño y la fuerza, dejando a su paso sufrimiento y destrucción. Desde los antiguos emperadores hasta los dictadores modernos, estos líderes han librado guerras, aplastado las libertades y gobernado a través del miedo. Nostradamus predijo el ascenso de un gran rey del terror, un dictador que surgiría de las sombras y hundiría al mundo en la oscuridad. En su profecía, Nostradamus describió a este tirano como alguien que cautivaría a la gente con un discurso persuasivo, solo para revelar su naturaleza despiadada y opresiva una vez en el poder. Muchos han especulado que esta figura podría estar relacionada con el auge del autoritarismo en el mundo moderno, donde los líderes utilizan la retórica populista, la propaganda y el miedo para consolidar el poder. Si bien Nostradamus nombró a individuos específicos, su predicción se ha vinculado con los temores a las dictaduras en los siglos XX y XXI. El siglo XX fue testigo del ascenso de figuras como Adolf Hitler, Joseph Stalin y Mao Zedong, quienes utilizaron la propaganda y la violencia para controlar a sus poblaciones. Estos regímenes llevaron a guerras, opresión masiva y atrocidades en una escala raramente vista en la historia humana. La profecía de Nostradamus se hace eco de estos eventos, advirtiendo que tales figuras podrían surgir nuevamente, capaces de sumir al mundo en el caos y la guerra. El ascenso de un tirano moderno podría encender la inestabilidad global y poner a prueba la resiliencia de los sistemas democráticos. La amenaza de la tiranía, el auge del nacionalismo y el autoritarismo. En los últimos años, el auge de los movimientos nacionalistas y las tendencias autoritarias ha suscitado importantes preocupaciones sobre nuevas formas de tiranía, incluso dentro de las sociedades democráticas establecidas. El panorama político se ha polarizado cada vez más y la difusión de desinformación a través de noticias falsas ha socavado la confianza pública en las instituciones democráticas. En un entorno así, los políticos oportunistas pueden explotar el miedo, la división y la desconfianza, apelando a las masas mediante una retórica populista que hace eco de las mismas tendencias sobre las que Nostradamus advirtió hace siglos. Las profecías de Nostradamus a menudo describían el surgimiento de líderes poderosos que engañan a las masas, manipulan el sentimiento público y gobiernan con miedo. El concepto de un gran rey del terror, o un tirano que asciende mediante el engaño refleja las preocupaciones modernas sobre el autoritarismo. Estas figuras buscan consolidar el poder a expensas de las libertades, utilizando la propaganda para controlar la narrativa y justificar la opresión. En paralelo, la Biblia, específicamente en Apocalipsis 13, advierte sobre una bestia que posee gran autoridad, engaña a las naciones y exige adoración. Esta poderosa imagen de un líder que manipula y esclaviza a sociedades enteras resuena con los temores que rodean a las dictaduras modernas. El ascenso de este tipo de figuras, que dicen actuar en nombre del pueblo pero que en última instancia buscan consolidar su poder, subraya el peligro de una autoridad sin control. La profecía de Nostradamus nos sirve de recordatorio para que permanezcamos vigilantes ante las fuerzas de la tiranía. Sus advertencias enfatizan la necesidad de proteger los valores de la libertad, la justicia y la democracia. En un mundo cada vez más volátil, mantener una sociedad informada y comprometida que resista la división es crucial para garantizar que no caigamos presas de las tentaciones del autoritarismo. La amenaza de la dictadura, proteger la democracia. Para evitar el surgimiento de una dictadura, es esencial salvaguardar la democracia promoviendo la unidad, garantizando la rendición de cuentas y manteniendo una ciudadanía bien informada. Las advertencias de Nostradamus nos obligan a reconocer las sutiles intrusiones en los valores democráticos y a resistir a quienes manipulan estos sistemas para obtener beneficios personales. Al cultivar la vigilancia y fomentar la transparencia, podemos proteger la integridad de las instituciones democráticas y proteger a la sociedad de la influencia corrosiva de los líderes tiránicos. Solo a través de la conciencia colectiva y la preservación de nuestros principios democráticos podemos esperar evitar las trampas autoritarias en las que la historia ha caído tan a menudo. ¿La muerte de la reina Isabel II, una conexión profética? El fallecimiento de la reina Isabel II en 2022 marcó el final de una era. Algunos han relacionado su muerte con las profecías de Nostradamus, en particular las que hacen referencia a un rey de las islas y a la muerte de una reina en Inglaterra.
Aunque Nostradamus no mencionó específicamente a la reina Isabel II, las interpretaciones de sus versos, combinadas con cálculos numerológicos, sugieren una conexión con el año 2022. Si bien estos vínculos siguen siendo especulativos, agregan una capa intrigante a la reflexión sobre el fallecimiento de la reina. La reina Isabel II ascendió al trono en febrero de 1952 y se convirtió en la monarca con el reinado más largo en la historia británica. A lo largo de sus 70 años de reinado, fue testigo de monumentales transformaciones globales y nacionales. Desde el declive del Imperio Británico hasta el surgimiento de la Commonwealth, desde el final de la Guerra Fría hasta el amanecer de la era digital, su reinado simbolizó la continuidad y la estabilidad. Fue una figura unificadora frente a profundos cambios sociales y desafíos globales. Su muerte a los 96 años marcó un final simbólico para una era de liderazgo que había sido constante y tranquilizadora para muchos, en particular mientras Gran Bretaña navegaba por las complejidades del siglo XXI. Su muerte marcó el inicio del reinado del rey Carlos III, iniciando un nuevo capítulo para la monarquía británica, lleno de incertidumbre y transformación. La conexión de Nostradamus con su muerte, aunque especulativa, puede apuntar a un tema más amplio dentro de sus profecías, la inevitabilidad del cambio. Incluso los símbolos más perdurables, como los monarcas y los imperios, eventualmente deben dar paso a lo desconocido. La muerte de la reina Isabel II puede verse como un recordatorio de que el cambio es una fuerza constante en la historia, y que incluso los sistemas más estables son vulnerables al paso del tiempo. ¿Qué nos espera? Las misteriosas predicciones de Nostradamus. Desde el surgimiento de la inteligencia artificial hasta los desastres celestiales y las plagas ocultas, los escritos de Nostradamus continúan cautivando a quienes buscan comprender el futuro. Sus enigmáticos versos han dado lugar a una amplia gama de interpretaciones, algunas de las cuales se alinean escalofriantemente bien con los eventos globales contemporáneos. ¿Son sus profecías simplemente poesía imaginativa o ofrecen profundas perspectivas sobre el futuro de la humanidad? Los temas de la guerra, los desastres naturales y el ascenso del autoritarismo en la obra de Nostradamus parecen hacer eco de los desafíos que enfrentamos hoy. La mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, las crecientes tensiones geopolíticas y el potencial de disrupciones tecnológicas resuenan con las advertencias de sus cuartetos. Sin embargo, las profecías de Nostradamus también contienen un mensaje de advertencia: el futuro está determinado por las decisiones que tomamos hoy. Al reflexionar sobre las lecciones del pasado y permanecer vigilantes en el presente, podemos trabajar para dar forma a un futuro que evite los peores resultados descritos en sus versos. ¿Qué piensas? ¿Son las profecías de Nostradamus un vistazo al futuro o son simplemente el resultado de interpretaciones poéticas e inteligentes? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más exploraciones de las misteriosas predicciones de Nostradamus. No te pierdas nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas.